Hombres divorciados, ¿cómo es que la infidelidad se convirtió en la gota que colmó el vaso para el divorcio? Historia 1. Mi amiga tenía un marido de esos que confunden crueldad con humor. Su pasatiempo favorito era hacer comentarios hirientes frente a todos, y luego rematar con, es solo una broma, relájate. Y el problema siempre era que ella no sabía reírse. En una fiesta navideña, un profesor felicitó a su hijo diciendo que era igualito a su padre, y este genio suelta, bueno, nunca se sabe si realmente es mío. Un hombre no puede estar seguro. Incluso en los años 90, cayó como un ladrillo en medio del silencio. Más tarde, ella lo llevó a un lado y le dijo con calma, si vuelves a bromear con que nuestro hijo no es tuyo me divorcio. Pasaron unos meses. En un cumpleaños alguien comentó de nuevo lo idéntico que era su hijo a él. Y él repitió, bueno, nunca se sabe del todo, ¿verdad? Ella no reaccionó. Sonrió, disfrutó el resto de la fiesta como si nada. 3 días después, se reunió con un abogado y presentó el divorcio. Cuando le llegaron los papeles puso cara de Pikachu sorprendido. Rogó, suplicó ir a terapia, prometió cambiar, juró que solo estaba bromeando. Ella le respondió, te lo advertí, lo hiciste, cumplo lo que dije. Años más tarde, ella se casó con un hombre amable, emocionalmente inteligente, que adoraba tanto a ella como a su hijo. Su ex se casó y se divorció 3 veces más. Resultó que aquello de, es solo una broma, no era tan gracioso sin una audiencia cautiva. Historia 2. Ese fin de semana quedó en mi memoria como una fotografía. Mi padre era camionero de largas distancias, casi siempre ausente, y cuando estaba en casa, callado. Con los años, él y mi madre simplemente se alejaron, como 2 personas en el mismo bote, remando en direcciones contrarias, fingiendo que iban juntas. Y llegó la pelea. De esas que cortan el aire, que hacen que las paredes parezcan demasiado estrechas. Él volvió a decirlo. La amenaza de acabar con todo si ella se iba. Ya lo había usado antes, y había funcionado, pero no esta vez. Mamá se fue, caminó hasta la casa de mi abuela, al lado. Nosotros, los hijos, ya estábamos allí, escondidos en las esquinas, fingiendo que no escuchábamos, fingiendo que no sabíamos. Ella llamó a la policía. Durante 3 horas miramos tras las cortinas. Los alguaciles rodearon la casa, escopetas al hombro, miradas duras. Papá se había encerrado. Estaba en su habitación, enmarcado por la ventana con un rifle en las manos. Todo estaba en silencio, tenso. Descubrí que el miedo podía estirarse, delgado, interminable. Al final, los negociadores lo convencieron. Salió con vida. Lo llevaron al hospital, de esos con puertas cerradas y sin cordones de zapatos. Mamá no esperó. Mientras él estaba allí, hizo las maletas y se fue del país. Su matrimonio terminó ese fin de semana, menos de una semana antes de mi cumpleaños número 15. Han pasado 30 años, y todavía no pueden hablarse sin clavar palabras envenenadas o esconderse en silencios incómodos. Algunas cosas sanan, otras no. Historia 3. No suenas como una mala persona. Suenas como alguien que fue empujada durante años hacia el borde de un precipicio, y cuando llegó el último empujón, no caíste, diste el paso por tu cuenta y volaste. 5 años de mentiras, manipulación, abuso emocional, todo superpuesto a lo que ya era insoportable. Cáncer, una lesión cerebral, la crianza bajo ese peso, y aún así resististe, diste oportunidades, intentaste creer, dejaste espacio para que él pudiera ser mejor, y él usó ese espacio para traicionarte una y otra vez. Lo que golpea más fuerte es que, al final se hizo la víctima. Levantó las manos como si él fuera quien sufría más, como si tu dolor, tu supervivencia y tus necesidades fueran apenas notas al pie en su historia. Y ese saludo teatral al salir, no fue la gota que colmó el vaso, fue el telón que cayó, y tú te alejaste como la protagonista que siempre fuiste. Historia 4. Volvíamos a casa después de cenar en lo de Christy y Tom. Otra vez. Los veíamos constantemente, al menos 1 o 2 veces por semana. Vivían al lado. Era fácil. En el coche, él empezó a quejarse del trabajo, como siempre, que lo odiaba, que necesitaba un cambio, y yo, medio en broma, le dije, ¿podrías venir a trabajar a la compañía Z? Estamos contratando. Yo llevaba ya 3 meses ahí, Christy llevaba años, y fue ella quien me consiguió el puesto. Él parpadeó. ¿Compañía Z? ¿Qué es eso? Me reí, pensando que bromeaba. El lugar donde trabajamos Christy y yo, lo sabes, pero su cara era seria. Nunca en mi vida escuché ese nombre. Me quedé mirándolo. Entonces, ¿qué respondes cuando la gente te pregunta dónde trabaja tu esposa? Se encogió de hombros, como si le hubiera pedido resolver una ecuación imposible. No sé, nunca lo pensé. Ese fue el momento. No era olvido, era decisión. La decisión de no interesarse, de borrarme de sus pensamientos, de vivir como si yo no existiera en nada que importara. Historia 5. En su cumpleaños número 40, él organizó
un espectáculo completo, salón alquilado, decenas de invitados, comida de lujo y alcohol sin fin. Yo acepté, pero con una condición: cuando llegara mi aniversario por fin haríamos ese viaje al extranjero que llevaba años prometiéndome. Pasaron 3 años. Llegó mi turno. Elegí el país con el que soñaba desde hacía tiempo. Él no quiso ni escuchar un no inmediato. Según él, demasiado lejos, mejor algo más cerca. Pero yo no quería cerca. A mí me habían prometido mucho más. El compromiso fue absurdo. Terminamos en una ciudad común, sin nada especial. Pasé mediodía en un estadio mirando un partido que no me interesaba en absoluto. La cena fue una broma cruel. Su madre nos llevó a un restaurante sucio, y eligió los platos para todos. El hotel, una sola habitación. Ahí dormimos los 4. Él, yo, nuestro hijo de 7 años y toda su regla. A las 7:30 de la tarde, las luces apagadas porque el niño debía descansar. Él ocupo, con acento agudo tranquilamente su propia cama. Yo compartí la mía con el pequeño. Todo ese fin de semana festivo se construyó con decisiones ajenas. Yo era la sombra, el accesorio, una extra en mi propia celebración. Ese fue el último cumpleaños que pasamos juntos. Un año después, ya no quedaba nada entre nosotros. Historia 6. Nuestra relación se desmoronaba, y él no movía un dedo para detenerlo. Pasamos por todo: internaciones psiquiátricas, pastillas escondidas, la luz cortada porque mi sueldo apenas alcanzaba para comer. Pasaba los días en la cama, fumando cigarrillos de caramelo, con los ojos clavados en sombras que solo él veía. La paranoia era ya su segunda piel, y entonces llegó la noche en que destrozó nuestra habitación en una furia sin nombre ni motivo. Escuché el sonido del arma al cargarse y me giré. Estaba apuntándome con la escopeta. El instinto me tomó por completo. Me lancé sobre él, lo derribé, lo mantuve contra el suelo mientras se retorcía y gritaba como un animal salvaje. Su hermano, mi mejor amigo desde la infancia, le arrancó el arma de las manos mientras yo lo sujetaba, temblando. Cuando la policía finalmente se lo llevó, supe que era el final. Lo que habíamos tenido, lo que yo intenté salvar, había muerto. El amor no podía traerlo de vuelta. Él se estaba ahogando, y no quería que nadie lo salvara, y yo casi me perdí intentando ser ese salvavidas. Me dejó con los bolsillos vacíos. Historia 7. Mi padre engañó a mi madre durante años. Cada vez que ella intentaba marcharse, la iglesia la cubría de culpa. Hiciste un voto ante Dios. Él solo aparecía en casa en las grandes fiestas, pero el pastor siempre lo defendía. Todos sabían que él había sido cruel con ella, que 2 de mis hermanos mayores también habían sufrido a sus manos. La comunidad lo llamaba una enfermedad, y repetía que debía amarlo, en la salud y en la enfermedad. Sus propios padres tampoco la apoyaron. Por miedo o por cansancio, se mantuvieron al margen. Ella cargaba con la vergüenza, convencida de que era un castigo por sus errores de juventud. A los 32 empezó a despertar. Se inscribió en la universidad comunitaria, soñando por primera vez con una vida sin miedo constante. Y justo entonces mi padre notó que perdía su control. Hizo lo necesario para atarla de nuevo. Su embarazo conmigo quebró sus planes. En lugar de un título de 4 años, se conformó con un diploma de 2 y permaneció en casa. Más tarde lo convenció de mudarse a Florida, con la esperanza de que allí, sin conocidos, no pudiera conseguir sus dulces, su palabra para alcohol y pastillas. Por supuesto los encontró también. El divorcio llegó cuando ella cumplió 40. Él la había hecho creer que sin su sueldo, todos nos hundiríamos. Hasta que un día ella revisó las cuentas. Todo su dinero se iba en veneno. Y era ella quien sostenía la casa. La mentira se desmoronó. El golpe final fue pequeño, pero decisivo. Cada noche después del trabajo se servía una copa de vino. Un día, uno de mis hermanos bromeó: «Mamá, te vas a convertir en él». Ella dejó la copa en la mesa, y nunca más la tocó. Comenzó a caminar largas distancias por las tardes, y, a la semana, contrató a un abogado. Sin drama, sin lágrima. Solo una decisión firme de vivir de otra manera. Historia 8. La última gota fue una lonchera. Durante 2 años, supe que algo no andaba bien. No en forma de explosión, sino como un zumbido constante detrás de las paredes. No podía mantener un trabajo. No cortaba el césped. No lavaba un plato. Se tiraba en el sofá, divagando sin sentido o dormido a media tarde. Jugaba con nuestra hija, pero jamás cambió un pañal ni la sostuvo a las 3 de la mañana. Y aún así, no era cruel. Nunca levantó la voz. Nunca levantó la mano. La quería. Eso sí era verdad. No había dinero desaparecido, ni peleas. Solo una erosión lenta, invisible. Empecé a pensar que el problema era yo. Egoísta. Inquieta. ¿Quién rompe una familia solo porque es infeliz? Hasta que una mañana abrí la cuenta para pagar la hipoteca. El dinero no estaba. Era 2009. La crisis de opioides se deslizaba como niebla en nuestro barrio. Casi invisible,
lo bastante silenciosa para ignorarla. 2 semanas antes había visto por casualidad un episodio de Dr. Phil. Dio la lista de señales de adicción. Algo en mi pecho se encendió. Esa noche le pregunté. Me miró fijo y dijo, N.O., si tuviera un problema te lo diría. Quise creerle. A la mañana siguiente, mientras alimentaba a nuestra hija, mi instinto susurró, revisa la lonchera, la que él llevaba todos los días a buscar trabajo. La abrí, frascos vacíos de recetas, morfina líquida, metadona, Xanax, ninguno recetado a su nombre. Tomé la cámara, hice fotos, y justo estaba guardándola de nuevo cuando apareció en el pasillo, recogió la lonchera, besó a nuestra hija, y dijo que salía a buscar trabajo. De golpe todo encajó, cada excusa absurda, cada sueldo perdido, cada historia imposible. Lo que no encajaba era qué debía hacer yo. Llamé a 3 familiares, cada uno dijo lo mismo, ve a la policía. Él llevaba a nuestra hija con él, y si lo detenían, y si encontraban los frascos en el coche, y si el Estado me la quitaba, y yo tenía que demostrar que merecía recuperarla. Entré en la comisaría solo con la cámara y esperanza. Para mi sorpresa, me creyeron, me ayudaron, rápido, con humanidad. Pedí solo una cosa, sáquenlo de la casa. Lo hicieron, con una orden judicial. No porque hubiera sido violento, sino porque tenía armas, y ya había amenazado con hacerse daño cuando las cosas no salían como quería. Eso bastó. Nuestra hija tiene hoy 17 años. Su padre nunca volvió de ese mundo. La última vez que lo vio, parecía un extraño usando su cara. Historia 9. Nos habíamos casado hacía apenas unas semanas, pero ya cargábamos con 4 años de silencio en la cama. 4 años en los que yo me convencía de que la intimidad no importaba mientras quedara algo entre nosotros. Le mencioné el nuevo hotel del centro, brillante, moderno, del que todos hablaban. Le propuse que, para nuestro primer aniversario, podríamos darnos un pequeño lujo. Una noche, solo para los dos. Él me miró con una sonrisa torcida, como si le hubiera pedido lo imposible. ¿Y qué llamas tú? Algo bonito, se burló. ¿Gastar $400 en una habitación? ¿Para qué? Si puedo quedarme en casa con mi vino y mi jazz, ¿qué haríamos allí? Me mordí la mejilla para no llorar. ¿Qué crees que hacen las parejas en un hotel? ¿Entiendes lo que en realidad estoy pidiendo? Mi voz se quebró. ¿Por qué tu idea de algo especial nunca me incluye a mí? Solo quiero que hagamos algo juntos. Me miró como si hablara en un idioma desconocido, vacío, distante. Como si yo fuera una extraña balbuceando en su cocina. Y en ese instante, la decisión floreció dentro de mí, silenciosa, inquebrantable. Tenía que salir de allí. Estuvimos casados un mes. Al siguiente, yo ya cerraba la puerta detrás de mí. Historia 10. Mi madre me llamó llorando. Papá estaba peor. El cáncer cerebral lo había convertido en un extraño y ella se estaba desmoronando. Le dije que iría a ayudar. Mi esposa dijo que no debía, no porque pensara que era inútil, ni por celos, solo porque entonces tendría que llevar a los niños al jardín. 3 minutos por la carretera. Ahí se rompió el último hilo. Hacía mucho que no quería ser parte de nada, ni conmigo, ni con los niños. Durante años fui yo quien sostuvo todo, la crianza, los arreglos, las rutinas, y al mismo tiempo, el otro hogar, ayudando a mi madre a cuidar de un hombre que se moría, mientras me ocupaba de lo invisible. Cambios de aceite, permisos escolares, entrenamientos de fútbol. Ella nunca fue al desayuno de Pascua en la escuela, nunca estuvo en las gradas en un partido, nunca ató una zapatilla de ballet. Yo intentaba compensar pero los niños lo notaban. Cada vez que salíamos preguntaban, ¿mamá viene? Me cansé de decir no, y ellos se cansaron de escucharlo. Historia 11. Mi colega, una mujer de poco más de 40, nunca odió a su ex. Él no gritaba, no pegaba, no mentía, simplemente, no hacía nada. Cero iniciativa, cero curiosidad por la vida, cero chispa. Se quejaba sin parar de su trabajo, pero jamás movió un dedo para cambiarlo. Con los hijos, no planeaba nada. Si limpiaba, era solo porque se lo pedían, y mal hecho. Nunca cocinaba, nunca hacía las compras, nunca recordaba un cumpleaños, correos del colegio, su tarea, facturas, su tarea, planes sociales o familiares, siempre su tarea. Y encima, era ella quien ganaba más dinero. Él era apenas una sombra de persona, un cuerpo pasivo que flotaba mientras ella sostenía todo. Dormía a su lado, compartía el mismo techo, pero en realidad ella estaba sola. Finalmente, dejó la relación como quien suelta un saco de piedras que ha cargado durante años. Cuando le dijo que se acabó, él respondió con desconcierto, pero no te pegué, no te engañé, no dañé a los niños. Ella lo miró fijamente y contestó, bien, ¿y qué? Como si la ausencia de violencia fuera la cima del amor, como si con no ser un monstruo, ya hubiera comprado un pase vitalicio para quedarse. Historia 12. Era la noche de Navidad. Habíamos tenido a su madre y a su hermana todo el día en casa, solo porque él no se atrevió a decirles que no. Yo cociné, él se paseó con cara larga, cada sonrisa suya era forzada, cada minuto, una cuenta regresiva. Después de dejarlas en su casa y regresar, intentamos relajarnos. Fue entonces
entonces cuando recibí la llamada. Mi madre debía ir a urgencias, de inmediato. Llevaba meses entrando y saliendo del hospital, siempre al borde de algo peor. Esa noche, se sentía definitivo. Justo antes de salir, el televisor se descompuso. Ese fue nuestro último tema de conversación. Y mientras yo conducía hacia el hospital, viendo monitores parpadear y escuchando a médicos susurrar, intentando localizar a mi familia porque intuía que podía ser el final, los únicos mensajes de él eran sobre la televisión rota. 7 horas pasé en ese infierno fluorescente, 36 sin dormir. Vi cómo intubaban a mi madre antes de trasladarla a cuidados intensivos en otra ciudad. Fue la última vez que la vi consciente. Regresé destrozada, con apenas 2 horas antes de trabajar. No quería discursos, no esperaba consejos, solo necesitaba derrumbarme en los brazos de mi esposo y llorar. En lugar de eso, escuché: si tu madre muere, no quiero que gastes dinero en el funeral. Y en ese instante todo se quebró, como vidrio. Allí mismo lo dije en voz alta: se acabó. Dormí 1 hora. Luego me levanté y empecé a planear cómo irme. Historia 13. Él fue abusivo en todo, con palabras, con actos, con indiferencia. Padre, solo de nombre. Y aún así, me quedé. Pensaba que, así debía ser. Hasta que llevé a nuestro hijo, 10 meses apenas, a visitar a mi familia en el extranjero. Solo 3 semanas. Allí descubrí cuánto tiempo había vivido conteniendo el aliento. Allá había ayuda, había calor, había risas, había sueño de verdad. No lo che con acento agudo de menos. Ni una sola vez. El regreso fue un infierno. 16 horas de vuelos y retrasos. Un bebé que acababa de aprender a ponerse de pie y convirtió el asiento del avión en un gimnasio. Una maleta rota en algún punto sobre Frankfurt. Le escribí desde la última estación de tren, exhausta. No vino a buscarnos. En casa fue peor. Estaba molesto. Conmigo. No miró a su hijo. Se hundió en la PlayStation como si no existiéramos. Le pedí, suave, sin reclamos, que pasara un rato con el bebé. Él estalló. La discusión escaló. Salí un momento al aire, a respirar. Al volver, la puerta estaba cerrada. Mi hijo lloraba adentro. Y él no abría. Llamé a la policía. Esa misma noche me fui. Con mi hijo en la cadera, las maletas a medio cerrar. Y nunca miré atrás. Historia 14. Sus arranques de ira no se detuvieron ni siquiera cuando los dos estábamos en camas de hospital. Yo recién salida de una cirugía en la que le había donado parte de un órgano, ambos con dolor, ambos vulnerables, ambos supuestamente llamados a ser agradecidos, y un poco tiernos el uno con el otro, pero en lugar de eso perdió el control por una nimiedad, dolor, frustración, quién sabe, y me lanzó el objeto más cercano. Yo ni siquiera pude apartarme, estaba conectada a sueros, drenajes, monitores, inmóvil, indefensa, y aún así, su blanco. Lo nuestro llevaba tiempo roto. Yo me convencía, es la enfermedad, pasará. Cuando mejore, será distinto. Pero ese día, con el cuerpo marcado y atada a cables, tuve un pensamiento cristalino. Si ni ahora es capaz de estar para mí, después de que le entregué una parte de mi propio cuerpo, ese momento no va a llegar jamás. Quedarme habría significado pasar los próximos 50 años esperando que, al fin, se convirtiera en el hombre que necesitaba ese día. Intentamos continuar unos meses más, pero las grietas ya eran abismos. El amor se había ahogado en la decepción, así que me fui. Historia 15. Mi exesposa era una tormenta que nunca pasaba. Cada noche me quedaba unos minutos en el coche antes de entrar, juntando fuerzas. Nunca sabía a quién me iba a encontrar, fría como el hielo, o furiosa como un volcán. Pero siempre, la culpa era mía. Cualquier cosa podía detonar la explosión. Una llamada desagradable, un electrodoméstico roto, el tráfico. Y caía el vendaval. Gritos, insultos, silencio hostil. Si intentaba hablar, me acusaba de gaslighting, de ser cruel. Ni las vacaciones eran refugio. Aprendí a añadir 3 días extra a cada viaje. Los 2 primeros siempre arruinados con peleas, portazos, rabietas. Recién al tercero aparecía una calma filosa, y el viaje podía empezar. Y aún así, me quedé. Más de 15 años. Creía que, si me iba, los niños se quedarían atrapados ahí. Su madre no era distinta, altiva, cruel, casi siempre medio ebria, aunque jamás lo admitiera. La última gota llegó un martes cualquiera. Su madre estaba de visita, y nuestro hijo volvió del club deportivo, sudado y sonriente. Ella le pidió un abrazo. Él rió. Ahora no, abuela, estoy todo sudado. Y se fue a la ducha. No le di importancia. Ella sí. Y esa noche con la botella ya avanzada explotó. Me gritó que era un mal padre por ir al gimnasio temprano, 3 veces por semana, siempre de regreso antes de que nadie despertara. Me culpó de que mi hijo lo hubiera rechazado. Me llamó fracasado, mal ejemplo, y dijo que los niños eran demasiado como yo, y eso era un problema. Y mi esposa estaba sentada a su lado, callada, asintiendo a cada insulto. En ese instante, algo hizo clic. Miré alrededor y pensé,
¿Qué diablos hago aquí? Los niños no necesitaban esta tormenta. Yo tampoco. Ellos merecían calma, seguridad, una tregua del caos. Y quizá yo podía darles eso. Me mudé un mes después. Historia 16. Nuestro aniversario número 18. 18 años. No esperaba grandes regalos. Él trabajaba todo el día y un simple feliz aniversario me habría bastado. Pero aún vivíamos con sus padres, y esa carga ya me desgastaba. Yo necesitaba un lugar propio, un espacio para nosotros. Él salió de casa al amanecer. Al mediodía, su madre señaló un ramo sobre la mesa de la cocina y dijo: «Ah, esos son de parte de él». Miré las flores. Un ramo cualquiera del supermercado, y ella acababa de volver de comprar. Aún así, le mandé un mensaje: «¿Tú me compraste las flores?». Contestó de inmediato: «Sí». Raro, pero lo agradecí. Cuando regresó por la noche, su madre lo arrastró a su cuarto y al minuto, él salió con una tarjeta en la mano, como si hubiera sacado un conejo de un sombrero. Era evidente que no venía de él, que todo era cosa de ella, y no era que me molestara no recibir nada de su parte, eso habría estado bien. Lo que me dolió fue la mentira, que se atribuyera un gesto ajeno, como si eso fuera más fácil que esforzarse un poco, como si yo no me diera cuenta, como si nuestra historia no importara. 18 años de matrimonio, y ese instante dijo más que cualquier pelea en casi 2 décadas. Historia 17. Él me dijo que la casa era suya. No lo cuestioné. Le creí. Me mudé, nos comprometimos, empezamos a planear una vida juntos. Pero, justo antes de la boda, empezó a desmoronarse. Pálido, inquieto, como si estuviera a punto de huir. Le pregunté qué pasaba. Entonces lo confesó. La casa nunca había sido suya. Era de su padre enfermo y anciano, y no había estado pagando la hipoteca. Mientras gastábamos dinero en depósitos para la boda, él iba acumulando deudas, y dejando a su propio padre con la carga. De repente entendí la frialdad de su familia. No era arrogancia ni distancia, era que ellos sabían la verdad que yo ignoraba. La boda estaba a unos meses. Aún así, nos casamos. Poco después perdió su trabajo. A mí me ofrecieron un puesto excelente en otra ciudad. Vivienda cubierta, seguro médico, todo. Él dijo que estaba encantado, que no podía esperar para empezar de nuevo. Pero, un mes antes de la mudanza, me di cuenta, no hacía maletas, no se preparaba, solo flotaba. Lo enfrenté, y él lo admitió con un encogimiento de hombros. Nunca había planeado irse. ¿Y yo? Aún así me quedé. Historia 18. La infidelidad fue solo la última grieta en una pared que llevaba años resquebrajándose. No se sintió como una traición, sino como una confirmación. La vida poniéndome delante la salida que yo misma no me atrevía a tomar. Ahora estoy en proceso, separación, y lo más probable divorcio. Desde afuera parecerá que me voy por la traición, pero la verdad es otra. Nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo erosionándose. Lo que duele no es perderlo a él, sino soltar a la persona que alguna vez pensé que podría llegar a ser. Tengo 48 años y estoy aprendiendo. Al fin, cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. El peso real en este matrimonio fue el desorden. Constante, asfixiante. Nunca guardaba nada si no se lo pedía. Los platos quedaban sin lavar, la ropa sin doblar. No fregaba. No pasaba la aspiradora. 4 veces en 14 años los conté. Si algo caía al suelo ahí se quedaba. La basura solo salía si la llevaba yo. El coche, un basurero. Las encimeras, un cementerio de migas. La casa entera, un derrumbe lento de objetos y abandono. Ambos teníamos trabajos estresantes. Ambos llegábamos agotados. Pero mientras yo limpiaba y doblaba ropa, él dormía. Todos los fines de semana. Sé que la depresión y el trastorno bipolar son reales y duros. Y quería que descansara. Pero yo también necesitaba un compañero. No otro dependiente. Cada vez que lo mencionaba me decía: «¿Estás enojada porque duermo los fines de semana?». No. Estaba enojada porque me ahogaba, porque nunca podía detenerme. Solo quería que hiciera algo durante la semana, para que yo también pudiera descansar. Cada conversación terminaba con él prometiendo que cambiaría. Cada una. Y nunca cambiaba nada. Antes de conocerlo, mi casa era mi refugio. Ordenada, limpia, tranquila. Mis amigos podían llegar sin avisar, y yo me sentía orgullosa. Ese espacio desapareció hace 14 años, y me destrozó. Mi mente funciona distinto en un lugar limpio. Estoy convencida de que ganaría más dinero, si no estuviera tan desgastada mentalmente por sobrevivir en el desorden. Después del día D le dije: «Si vamos a intentarlo, la casa tiene que cambiar». Era mi regla inquebrantable. Él aceptó, siempre acepta, y no cambió nada. Así que le pedí que se fuera, y se fue. Ahora paso los días deshaciendo años de acumulación en nuestro diminuto apartamento de 2 habitaciones. Es increíble lo malo que llegó a ser todo. Creo que en algún punto yo también me rendí. Se volvió inútil, como intentar vaciar el océano con una cucharita. Luego, el mes pasado llegó el susto del cáncer. El miedo fue enorme, claro, pero lo peor fue este pensamiento: si me enfermo, nadie va a limpiar. Yo seguiré recogiendo cosas del suelo, hasta que mi cuerpo no pueda más. Y si muero, moriré rodeada de desorden. No quiero eso nunca más. Historia 19. Siempre era algo.
$10 aquí, 25 allá. Nunca parecía grave en el momento, hasta que de pronto no alcanzaba para la renta. Otra vez. Se volvió rutina. La carrera contrarreloj, los avisos de sobregiro, el pánico silencioso que yo trataba de esconder en el trabajo. Hablamos. Probé aplicaciones de presupuesto. Le di una cantidad fija para gastar cada semana. No importaba. El dinero se escurría entre sus dedos como agua. Cada vez que pensaba que estábamos al día, él accidentalmente gastaba más. Tomé un segundo empleo. Me llevé al límite del agotamiento. Y aún así, una tarde volví a casa y la luz no encendía. Nos habían cortado la electricidad. El dinero estaba. Él simplemente no había pagado la factura. La última gota ni siquiera fue una pelea. Fue un almuerzo con mi jefa. Mencioné con vergüenza que recién nos habían restablecido la luz. Ella hizo una pausa. Preguntó un par de cosas en voz baja. Y luego me miró fijamente. Eso no es normal. Algo en su tono, como si me diera permiso de dejar de fingir, me quebró por dentro. Ya no se trataba del dinero. Era el estrés crónico. El tener que arreglarlo todo, siempre. Yo me había convertido en un equipo completo de emergencias en una relación de una sola persona. Sí, también hubo infidelidad, pero la verdad casi no dolió. La traición real fue todas las veces que me dejó ahogarme, mientras él miraba desde tierra firme. Historia 20. 15 años escuchando lo mismo, que no me esforzaba lo suficiente, que si me doblaba un poco más, ayudaba un poco más, cambiaba un poco más, tal vez entonces lograría ganarme su amor. En ese mundo, el afecto era moneda, y mi cuenta siempre estaba en números rojos. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que la cercanía no debería sentirse como una recompensa, que la intimidad no es un lujo que se raciona según calendario. Todo empezó a desmoronarse cuando cumplí 40. Un diagnóstico médico serio me dejó asustado, vulnerable, necesitado de apoyo, y ella lo trató como una molestia. Ese año terminó con su propuesta de un matrimonio abierto, pero, curiosamente, todas las reglas favorecían su lado de la cama. Esa fue la fractura definitiva. Hoy tengo 48. Estoy casado de nuevo, con alguien que da sin llevar cuentas, una pareja que me ve a mí, no a un proyecto por corregir. Historia 21. Pasé todo el día en la casa de su ex, celebrando la graduación de su hija de la preparatoria. Él, mientras tanto, con una cerveza en la mano, lanzando herraduras con los amigos. El hijo de 16 años apareció a mitad de la fiesta con las pupilas dilatadas, colocado hasta el cielo. Su ex se recostaba en una silla plegable, bebiendo cócteles junto a la recién graduada de 18. Y yo, en el fondo, cuidando a su bebé, persiguiendo a mi hijo de 8 años, rellenando platos, lavando ollas, sirviendo bebidas, mano de obra gratuita en la foto familiar de otra persona. Nadie me miraba, pero yo lo vi todo. Miré aquel patio y no encontré ni una pieza de la vida que pensé haber construido. Todo se había convertido en algo irreconocible. A la mañana siguiente él despertó sonriente. Hagamos una parrillada el 4 de julio, fue tan divertido ayer. Lo miré fijamente. Fingí durante todo el día. Si eso es lo que llamas diversión, entonces vivimos en realidades completamente distintas. Al día siguiente presenté la demanda de divorcio. Historia 22. Después de la lesión cerebral traumática, todo cambió. Mis pensamientos, mis ritmos, hasta la forma en que me movía por el mundo. Donde antes había religión, apareció una espiritualidad más callada. Donde había sido agudo, ambicioso, reactivo, me volví hacia adentro, más tranquilo, más contemplativo. Seguía siendo yo, técnicamente, pero no era el hombre que había sido. Antes del accidente, éramos esa pareja, de esas de las que la gente bromea, a quienes les tienen un poco de envidia, fuego, carcajadas, bailes en la cocina. Seguimos casados unos años más, los dos intentando aferrarnos a algo que ya no podíamos alcanzar. Y una tarde ella se sentó a mi lado y dijo, con suavidad pero con firmeza, te quiero, pero creo que el hombre del que me enamoré murió aquel día, y no va a volver. Creo que debemos divorciarnos. Y supe que tenía razón. Lo veía en sus ojos cada día. Esa nostalgia, esa confusión, como si buscara en mí una chispa que ya no estaba. Me había convertido en un eco andante de alguien, a quien ella extrañaba profundamente. Y por mucho que quisiera, no podía resucitar a ese yo perdido. Firmamos los papeles juntos, tomados de la mano. No hubo gritos ni amargura, solo dos personas honrando la verdad en lugar de fingir. Compartimos la custodia de manera equitativa, copaternamos con gracia, nos quisimos lo suficiente como para soltar la mentira. La última grieta no fue el enfado ni la traición, fue la honestidad, fue la compasión, fue la disposición de dejar ir la vida que habíamos imaginado. Lloré el matrimonio, lloré la versión de mí que desapareció ese día, pero quedarme, fingir, forzar lo roto, solo habría hecho todo más pesado, así que lo vivimos como duelo. Y después, empezamos de nuevo. Historia 23. Estuvimos casados 13 años, yo creía de verdad que entendía lo que significaba el matrimonio. Esfuerzo, compromiso, altibajos compartidos. Lo que no vi, fue que poco a poco me estaban aplastando. La noche en que todo cambió, ella me atacó, me golpeó,
Me estranguló, en nuestra propia casa, con los 3 hijos en las habitaciones contiguas. Terminé en el hospital, con una conmoción cerebral, moretones en el pecho y los brazos, y una tomografía que solo confirmó lo que mi cuerpo ya sabía. Había sobrevivido a algo que nadie debería vivir jamás. Las heridas físicas sanaron. El trastorno de estrés postraumático tardó mucho más. Ella le dijo a todos que lo inventé, que fabriqué la historia solo para escapar del matrimonio. La comunidad en la que había confiado, amigos, vecinos, su familia, se cerró de golpe, se alinearon con ella, y yo quedé solo, obligado a explicarme ante personas que ya habían decidido no creerme. Historia 24. Nunca nos casamos, pero daba lo mismo. Éramos pareja desde la adolescencia, atravesando juntos todo el caos de los 20. Ella era brillante, afilada con las palabras, mágica en la cocina, curiosa por todo, y vi cómo esa luz fue apagándose poco a poco. Al principio, solo dejó un trabajo buscando algo mejor. Después empezó el ciclo. Nuevos empleos, breves, fugaces, luego ninguno, solo dormir, silencio, planes cancelados, las bicicletas olvidadas en el garaje. Las noches que antes eran risa y senderos se volvieron tele encendido y una puerta cerrada. Era como hacer duelo por alguien que aún respiraba. Me aferré casi 2 años, intentando encontrarla en los espacios entre la depresión. Crecimos juntos, de las tonterías adolescentes a los desastres de la vida adulta. Siempre estaré agradecido de haber recorrido ese camino con mi mejor amiga. Ya ha pasado más de 1 año. Y sí, soy ese tipo grande y amenazante, o eso dicen, pero todavía hay noches en que lloro en la almohada como un niño roto, como un blando con un fantasma en el pecho. Ella decía que quería vivir sus 20s, que extrañaba esa parte, pero cuando la espiral se detenga y mire a su alrededor, se dará cuenta de que ya no tiene 21, y para entonces, yo ya no estaré. Historia 25. Mi ex y sus 2 amigas, llamémoslas Rosa y Ana, estaban en primera fila en una boda. Las 3 damas de honor, las 3 impecables, brillantes y peligrosas. Pero lo que buscaban no era bailar ni probar el pastel. Ese día, Ana conoció al hermano de la novia. Él estaba casado, con 2 hijos pequeños. No importó. Ni para ella, ni para mi ex ni para Rosa. Ellas la animaron, la empujaron, le dijeron una y otra vez, te lo mereces. Más tarde, mientras la música seguía sonando, Rosa y mi ex se escabulleron hacia la casa de invitados. Verificaron que la esposa del hombre y los niños ya dormían. Le dieron a Ana la señal de que el camino estaba libre. Debió haber sido una asquerosa aventura de una sola noche, pero se convirtió en un romance completo. Ana le mandaba fotos, mensajes subidos de tono a su celular del trabajo, y él inventaba viajes de negocios para encontrarse con ella. Mi ex y Rosa no solo lo toleraban, eran sus espectadoras entusiastas. Organizaban noches de chicas donde el teléfono de Ana pasaba de mano en mano como si fuera un episodio de telenovela. Compraban lencería juntas, visitaban sex shops, armaban la utilería para el siguiente capítulo. Eran su barra de animadoras. Esa no fue la única razón por la que terminamos después de 6 años y medio, pero sí fue de las más estruendosas. Historia 26. En 2022, justo después de la decisión de la Corte Suprema que quitó derechos a tantas mujeres, mi entonces esposa y yo decidimos que yo me haría una vasectomía. Ya teníamos 2 hijos, no queríamos más, y pensé, ella llevaba desde los 16 años tomando anticonceptivo, había gestado y parido a 2 bebés, ahora me tocaba a mí. Lo justo era asumir esa parte. El día de la operación fue más duro de lo que esperaba. El médico me dijo que el dolor estaba por encima de lo normal. Llegué a casa encorvado, casi arrastrándome. Ella me miró y se burló. Dijo que sus partos habían sido mucho peores, y que yo debía aguantarme. Ni una pizca de empatía. Al día siguiente tenía programado un viaje de trabajo, opcional. Podría haberlo cancelado, pero se fue, repitiendo, no puede ser para tanto. Me dejó solo con un niño pequeño y un bebé de 6 meses. Intenté bañarlos, pero el dolor era insoportable. Terminé en el suelo, limpiándolos con un paño, mordiendo la lengua para no gritar. Cuando volvió unos días después, me preguntó cómo había ido, como si hablara del clima, y enseguida empezó otra ronda de burlas sobre mi poca tolerancia al dolor. Y luego, sin ironía alguna, culpó de su comportamiento a la Corte Suprema y a Donald Trump. Dijo que estaba tan harta del mundo que no podía ser amable conmigo. Historia 27. Él fue abusivo en todos los sentidos, físico, emocional, financiero e íntimo. Años de violencia, humillaciones y mentiras. Tenía adicciones, pero les decía a todos que yo era la alcohólica. La realidad, apenas bebía. Él, en cambio, se embriagaba hasta golpearme en público, y luego me culpaba a mí por hacer una escena. En su mundo, nada era su culpa. Siempre era culpa de alguien más, generalmente mía. Ahora veo que el principio del fin
Fue el día de nuestra boda. Yo organiqué, con acento agudo todo, pagué la mitad, su madre la otra, $35.000, cuando eso aún era una fortuna. Cancelé una de sus tradiciones, hacer un trago con cada invitado de la fila de saludo. 150 personas, sería un desastre. Él lo tomó como una ofensa personal y arruinó el resto del día. Después de la ceremonia, no lo vi hasta la tarde siguiente, se había ido con amigos y primos a emborracharse hasta perderse. Todas las fotos de la boda muestran solo a mí, yo en la mesa principal, yo bailando, yo escuchando discursos, él no aparece, incluso la suite de lujo que reservé para los dos quedó vacía. Llamé a mis amigas y ellas vinieron a acompañarme en lugar de él. La gota final llegó con nuestra mudanza al extranjero. Yo trabajaba como asistente de investigación, tenía una fecha límite importante, también estaba empacando el departamento entero, organizando trámites, sosteniendo todo, y él, a menos de una semana de irnos, decidió irse 5 días de campamento con sus amigos. Nada de maletas, nada de ayuda, solo borracheras y drogas en el bosque. Me quebré. Sola en ese departamento lleno de cajas, tuve la claridad. Él me repetía que no sobreviviría sin él, pero yo ya lo hacía. Yo cargaba con todo, por los dos. Mientras él nos hundía, vivimos casi un año fuera del país, pero yo ya estaba planificando mi salida. Comencé terapia en silencio, preparando todo con cuidado. Él empeoró. Apuestas, drogas, alcohol, mentiras, y siempre, según él, era mi culpa. Yo, la borracha. Yo, la infiel. Yo, la derrochadora. Cuando la verdad es que apenas tenía energía para respirar. Cuando finalmente me fui, lo hice de manera estratégica y segura. No había otra opción. Era peligroso. Él convirtió la separación en un espectáculo. Guardias de seguridad, dramas familiares, publicaciones en Facebook. Algunos le creyeron. La mayoría no. Incluso parte de su propia familia vio la verdad. Su madre, como siempre, se mantuvo de su lado. Han pasado más de 10 años. Ambos estamos casados de nuevo. Él tiene hijos, y aún así no me suelta. Todavía me llama Voldemort. Todavía evita mi nombre. Imaginen ser su esposa y vivir sabiendo que tu marido sigue obsesionado con su ex de hace más de 15 años. Me tomó años desarmar lo que me hizo. Y a veces los recuerdos me golpean de repente. Hace poco alguien mencionó el waterboarding, y de inmediato volví a ese momento en que él me lo hizo. Lo había enterrado tan profundo que casi logré convencerme de que no había pasado. La ironía es que, en parte agradezco aquel campamento, porque si no se hubiera ido, quizás nunca habría tenido esos 5 días silenciosos y horribles para darme cuenta de que me estaba ahogando, y quizás nunca habría empezado a salir a flote.